Muy buenas tardes a todos. De verdad es que no tienen ni idea de la emoción que siento. Hace muchos años, bueno, algunos años, yo presenté mi examen recepcional aquí y también cursé, como ustedes, o como algunos de ustedes, la carrera en Ciencias de la Comunicación. Entonces hoy tengo sentimientos encontrados. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias a su directora, Paco Pérez, que nos conocemos ya desde hace algunos años, no muchos. Y la verdad es que celebro mucho el hecho de que existan este tipo de espacios de Speakers Back, ¿no? Que ustedes puedan dialogar con personas que ya tenemos un poquito más de experiencia en el camino que ustedes, ¿no? Un camino que eventualmente pues, ustedes se van a ir trazando. La charla de hoy tiene un título bastante amplio, como muy genérico, ¿no? Estudiar en un posgrado en el extranjero, ventajas y dificultades. Es como muy amplio. Y de hecho, antes de, cuando Paco me invitó, estábamos como viendo cuál era la mejor manera de abordar esta charla y yo le había sugerido esto. Pero hoy les voy a decir la verdad, lo que vamos a ver es lo que quiero hablar hoy con ustedes se va a dividir básicamente en dos momentos. El primero pues tendrá que ver un poco con un aspecto anecdótico de mi persona, ¿no? Relacionado justamente con los estudios en el extranjero. Y ya hasta al final le daré algunas, no sé, sugerencias o opciones que ustedes eventualmente pueden tener si deciden en algún momento o vislumbran la posibilidad de estudiar en el extranjero. Entonces, les comento que el hilo conductor de esta charla estará guiado por el viaje. Pero cuando digo el viaje, pues no me refiero al viaje de no sé qué viaje imaginen, sino me refiero a un viaje que yo personalmente considero, y no solo yo, sino varios teóricos, que el viaje en la historia de la humanidad ha generado, ha guiado de alguna manera la historia, la evolución de la humanidad. Imaginemos viajes inolvidables como la Odisea o la Ilíada, ¿no? Incluso el viaje que en un momento los chichimecas o las tribus chichimecas hicieron en la búsqueda de la serpiente que el águila que estaría devorando la serpiente y así fundar lo que después fue Tenochtitlán, ¿no? Son viajes fundadores, son viajes que en algún momento inspiran, ¿no? Entonces, el tema de decir que yo voy a hablar un poco de este viaje es justamente porque tiene que ver un poco con mi trayectoria de vida o con mi trayectoria profesional. Antes de continuar, yo quiero saber quiénes de ustedes aquí no son de la ciudad de Morelia. Es decir, que salieron de sus lugares de origen para venir acá. Levanten la mano. Ok, pues son varios. Bueno, tal vez ustedes, a las personas que no son de acá, se sientan más identificadas con esto, porque yo, al igual que ustedes que son de fuera, hace algunos años dejé mi lugar de origen para venir a Morelia. Entonces inicié mi primer viaje migratorio, ¿no? Por así decirlo, un viaje académico. Yo vengo de un lugar pequeño que se llama Árido Rosales y pues en ese lugar los jóvenes necesariamente necesitan salir sí o sí para continuar con un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto profesional, y fue mi caso. Entonces, aunque Árido Rosales no está muy lejos de acá, es relativamente cerca, pues para una persona de 7 años sí significa mucho, ¿no? Abandonar su zona de confort e ir a explorar a otros lugares en donde uno no conoce gran cosa. Entonces, ese fue mi caso hace algunos años y recuerdo que estando en tercer semestre de la carrera, no sé si pueden cambiar la diapositiva, más, la siguiente, esa. Estando en tercer semestre de la carrera, en un taller de redacción, recuerdo que habíamos tenido como teníamos que hacer un breve relato, sobre alguna experiencia anecdótica. Y una compañera mía leyó uno muy bonito, muy bucólico, que yo siempre recuerdo, y ella está aquí hoy, y yo no sé si se acuerda de esto, pero recuerdo que ella leyó
un breve fragmento en donde se veía a ella a sí misma con su abuelo, diciéndole, oye abuelo, ¿qué hay atrás de los cerros? Y su abuelo le decía, pues más cerros, hija, ¿no? Entonces, pues más cerros, esa simpleza, cuando yo escuché esa simpleza de ese vocabulario que es tan representativo de cómo hablan las gentes de esos lugares, ¿no? Como habla la gente, pero en esos lugares tan rural, tan expresivo y tan simple, me hizo pensar en que era un poco muy representativo de lo que a mí me había pasado. Yo, viviendo en un pequeño lugar, yo decía, ¿qué hay atrás de los cerros? Ya sé que hay más cerros y ya sé que hay lugares, pero yo quiero conocer esos lugares, yo quiero saber qué hay allá y quiero pasearme por esos lugares. Entonces, el primer paso fue venir a Morelia, lo cual, viniendo de una familia sumamente conservadora, era como una cosa bastante complicada, aunque para ustedes pueda sonar muy evidente. Ahora, yo comencé este viaje viniendo a la ciudad de Morelia y después la ciudad de Morelia me adoptó y aquí conocí muchas cosas, además de las cuestiones académicas. Aquí tuve mi primer trabajo. Ese trabajo lo comencé en el que ahora se llama Diario Provincia, en aquel entonces aún no existía. Y éramos muy jovencitas cuando fuimos a ese lugar. Entonces, mientras yo estudiaba, trabajaba en este diario y estaba en el área cultural. Este trabajo me permitió conocer al periodismo más allá de una asignatura como una cuestión de vida real, ¿no? Lo conocí en carne propia, vaya, y fue una experiencia formidable, ¿no? Este trabajo me permitió hacer posible algo de lo que yo quería conocer, que había atrás de los cerros. Pues entonces vi que había muchos cerros y había muchos pueblos y había muchos acentos, aunque estuviéramos en la misma región, empecé a conocer otras maneras de concebir el contexto que distaba mucho del mío. Entonces esto me empezó a abrir una venita así como de yo quiero seguir explorando, quiero seguir sabiendo qué hay atrás. Entonces este trabajo me permitió viajar, conocer mi estado, conocer Morelia. Además, porque pues yo viniendo de fuera no la conocía, pero empecé a conocer esta ciudad ampliamente y después de 4 años y medio de trabajar ahí como reportera cultural, pero también como editora y fotógrafa y todo, ya me imagino que quienes han tenido una experiencia menos de comunicación saben que uno puede hacer muchas tareas. Entonces, estando a los 4 años y medio de haber trabajado en este diario, hice una pausa y continué con este viaje, ¿no? Entonces fui a hacer una estancia lingüística en Canadá para mejorar un poco el inglés y ver para qué me podía servir esto, ¿no? En algún momento. Regresando de esta estancia de 6 meses, comencé a trabajar aquí en TV Azteca como reportera, ya no cultural, sino de información general, lo que implica pues muchísima más tenacidad, y quienes ya han tenido experiencias como esas saben que es algo serio, ¿no? Uno tiene que hacer muchas cosas, ser muy dinámico, muy polivalente. Y una de las cosas que más aprendí estando allá fue precisamente el trabajo en equipo y el poder justamente a través de mi trabajo viajar y seguir haciendo eso que me gustaba, eso que desde pequeña me había inspirado mucho, sobre todo cuando tíos paternos hablaban de sus viajes, que viajaban mucho al extranjero y a mí me hacían soñar. Entonces mi trabajo en ese momento me permitió poder hacer esto, poder viajar por el estado y regiones aledañas, trabajando y haciendo lo que a uno le gustaba, ¿no? Ahora, al mismo tiempo que yo trabajaba como reportera y como copresentadora y a veces como coproductora y etc., tenía tiempo para trabajar también en la docencia en la Universidad de Morelia, donde estuve 3 años impartiendo el taller de periodismo, pero también con una materia que se llama Conocimiento Mundial del Mundo, ¿no? Fue una experiencia también muy enriquecedora y yo hacía esas cosas en paralelo, ¿no? Cuando uno es joven tiene mucha energía, ya después no tanta, pero entonces hacía eso y al final comencé también a hacer una maestría en análisis cinematográfico, porque yo me quería especializar sobre todo en aspectos que tuvieran que ver con el periodismo cultural, ¿no? Después, los azares no de la vida, sino del trabajo que uno empieza a hacer, me llamaron a la Ciudad de México. TV Azteca me abrió en cierta forma una puerta y me permitió ir a lo que ahora se llama ADN 40, ¿no? En aquel entonces era Proyecto 40, una filial de TV Azteca. Y allá trabajé por casi un año justamente haciendo reportera cultural.
Y viajábamos no solo por la Ciudad de México, sino por todo el país. Entonces siguió esta vena, ¿no? Por eso les decía hace un momento que el viaje de alguna manera ha sido como el hilo conductor de mi trayectoria. Entonces todo iba muy bien, el trabajo era fenomenal, pero como yo estaba estudiando una maestría al mismo tiempo, llegó un momento en que pasó algo que no estaba en el ¿cómo se llama? En el borrador o en el apuntador, y es que yo tuve que tomar una decisión muy importante, ¿no? Una decisión para la cual a veces no se le forma a uno en la universidad o en la escuela, que es el proceso de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones a veces implican cosas muy, muy importantes, ¿no? Cuando se trata de decisiones coyunturales es sumamente difícil. No sé si ustedes han estado enfrentados a ellos, pero eventualmente lo harán. Y entonces, en ese momento, cuando yo me encontraba en la Ciudad de México, surge la posibilidad de que yo continúe mi maestría en el extranjero. Entonces, eso me puso en una disyuntiva así fenomenal, porque yo decía, vamos, he trabajado mucho para llegar acá e irme así nada más a ver qué va a pasar en el extranjero era como una decisión muy difícil. Entonces yo tuve la oportunidad de decidir, ¿no? Y dije, bueno, lo que sea que decida voy a asumir las consecuencias. Y yo, estando en la Ciudad de México, dejo el trabajo que era súper bonito en la Ciudad de México y me voy a continuar mi maestría en el extranjero, que es justamente un poco el tema de esta tarde, ¿no? Entonces, yo estaba cursando, como les dije hace un momento, estaba cursando una maestría, ¿no? Y la universidad donde yo estaba cursando mi maestría tenía convenios con algunas universidades en el extranjero. Y en algún momento, ya cuando yo estaba en la Ciudad de México, me dicen, bueno, hay una posibilidad de que montes tu expediente, lo envíes a Francia y si te aceptan, pues tienes la posibilidad de irte. Y con una beca de la región francesa, entonces, bueno, te vas o te quedas. Entonces puse mi expediente, segura de que no iba a quedar, pues quedó. Y entonces tuve entonces que tomar la decisión de dejar todo lo que había construido, que amaba tanto, para ver qué pasaba. Y lo hice, ¿no? Entonces a veces todavía me pregunto qué habría pasado si yo hubiera seguido en esta vena de la comunicación, del periodismo, pero bueno, aún se puede compaginar. Entonces actualmente sigo en Francia, hace 6 años y medio que ocurrió esto de lo que les estoy hablando. Entonces yo iba por 6 meses a Francia, tengo 6 años y medio viviendo allá, ya casi 7, y todo empezó por una decisión, ¿no? Como estas que a veces hay que tomar, cuando la vida te presenta oportunidades, a veces lo hace una sola vez, entonces a veces hay que tomarlas o dejarlas, ¿no? Y cualquiera de las dos cosas pues será tan sabio como ustedes lo deciden. Entonces yo me fui a Francia con un francés mínimo para poderme expresar. Realmente el hecho de que la universidad donde yo estaba estudiando tuviera convenios con las universidades afuera ayudó a que mi expediente fuera aceptado. De lo contrario, si hubieran escuchado cómo hablaba yo francés, nadie me hubiera aceptado, ¿no? Y se los digo porque si alguna persona acá está pensando en irse en algún momento al extranjero, piensen en el idioma al que tendrán que dominar para poder ser candidatos, ¿no? a una estadía en el extranjero. Eso es muy, muy importante. Entonces yo me fui y estando allá, les decía, los 6 meses se convirtieron en 6 años y medio, no sé en qué va a parar esto, pero estando allá aprendí efectivamente el idioma. Además para mí me hizo perfeccionar el idioma que lleva muy bajo de acá, pero lo perfeccioné. Terminando la maestría, tuve una oferta de empleo allá y vamos, pues yo iba por 6 meses, pero cuando te ofrecen un proyecto interesante, pues tampoco lo puedes, no sé, yo no me consideraba capaz de abandonarlo. Entonces empecé a trabajar allá en la universidad, como les decía hace un momento la compañera, en la Universidad de Perpiñán, en la docencia, y más adelante en la Universidad de Nimes. Estando allá me ofrecen justamente la posibilidad de continuar un doctorado. Entonces yo comencé a proponer un proyecto para hacer una tesis doctoral, esto en estudios hispánicos, pero yo lo que más me gusta es el cine, ¿no? Entonces podía hacerlo en literatura o en otra área, pero lo hice en cine y tomé justamente 2 figuras importantes del México, y una era la representación de la frontera y el viaje migratorio, ya que estoy hablando tanto del viaje, ¿no? Para todos lados, de este viaje que inician esas personas que deciden salir de México por emprender un sueño, una meta, etc., que era un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? En cierta manera. Claro que el estudio que se hizo fue un estudio académico, no un estudio anecdótico ni personal, pero yo hice una tesis sobre eso. Me acabo de titular hace relativamente poco, hace unos meses,
y actualmente estuve trabajando en el festival de cine latino más antiguo que existe en el sur de Francia, se llama Reencuentros de Cine Latino, y tiene 29 años de existir. Cada año le dedican una problemática a un país en específico. Este año fue a Colombia. Y pues tuve la oportunidad de participar. Esto es en la ciudad de Toulouse, donde vivo actualmente. Y vamos, esto me ha permitido, o sea, esta formación que he llevado me ha permitido de alguna manera seguir intentando compaginar este gusto por el aspecto cultural y del cine con mi formación, ¿no? Entonces, también estoy, como lo mencionaban hace un momento, actualmente estoy trabajando en la red de talentos mexicanos en el exterior, capítulo Francia. Estoy en el área de comunicación, ¿no? Y es una red que existe a nivel mundial, ¿no? Se llama la red global y en varios países hay un capítulo con la intención justamente de agrupar a aquellas personas que han salido de México y que han hecho una formación académica en el extranjero, pues para que nosotros podamos organizar esta diáspora y podamos hacer cosas interesantes y crear eventualmente puentes entre México y Francia, que es el país en donde yo me encuentro. Entonces, dentro de unos días, no sé si lo conocen, habrá un foro que se llama Innovation Match y que forma parte de una de las muchas actividades que está realizando la Red Global. Esto será en la Ciudad de México y ahí básicamente estarán todas las personas, todos los cerebros y personas que nos hemos ido fuera. Yo no me considero un cerebro, pero las personas que nos hemos ido fuera a hacer, pues a formarnos académicamente hablando, ¿no? Para tener como una especie de estado del arte de lo que se está haciendo allá afuera y lo que se puede hacer en México, ¿no? Como aprovechar el talento que se ha desarrollado afuera y que esto pueda tener un valor en México. Es la segunda vez que se hace y bueno, nosotros, el capítulo Francia, estará participando justamente en la Ciudad de México. Esto será a finales de mayo y los primeros días de junio. Ahora, eso es en cuanto a mi background, a lo que he hecho lo que he hecho en estos años de formación. Y ahora quiero decirles lo que les había prometido hace un segundo, ya después de haber contado toda mi breve historia. Les quiero decir, para aquellas personas que piensan que les gustaría estudiar en el extranjero, les quería mostrar algunas opciones que pueden ser útiles para ustedes, si así lo desean. La siguiente, por favor. Más. Esta aquí hay una frase de Émile Zola, no se ve bien, pero dice: nada desarrolla más la inteligencia que viajar. No se lo tomen como un consejo a viajar, yo solamente digo que en realidad viajar alimenta mucho el espíritu, ¿no? Y lo enriquece mucho. Ahora, si el viaje es académico, pues será aún más, les va a nutrir aún más. Siguiente, por favor. Y ahora sí, la siguiente y todas las que van a seguir. Gracias. Entonces, para las personas que, pues ustedes son muy jóvenes, no sé si se encuentran en primero, segundo, tercero, cuarto año de sus carreras, son muy jóvenes, se les ven sus caritas todas bellas, son jóvenes. La juventud es belleza. Y vamos, son jóvenes, pero aún están justamente en el mejor momento de sus vidas. Aprovechenlo porque el tiempo pasa volando. Si están ya, no sé si ya tienen todos visualizado su proyecto. Hay personas muy afortunadas que desde pequeñitos ya saben lo que van a hacer cuando sean grandes. Es muy fácil para esas personas poder trazar el camino. Para quienes no tenemos todo tan claro, pues entonces hay que empezar a visualizarse a sí mismo, ¿no? Y empezar a dibujar un proyecto sobre lo que ustedes quisieran ser profesionalmente hablando o personalmente hablando. Entonces, si alguno de ustedes está evocando la idea loca de, al terminar su licenciatura, hacer una maestría o una especialidad en el extranjero, sepan que hay que trabajar mucho. Pero todo es posible. O sea, todo lo que ustedes realmente se lo pongan aquí en un chip, realmente es posible, pero hay que trabajar, hay que ser muy disciplinados, muy rigurosos, pero también pues se vale ser feliz, ¿no? Y se vale ser alegre, pero sí tienen que tener en cuenta que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, para cualquier persona que esté pensando en la posibilidad de salir, el inglés, aunque ustedes vayan a España o no sé, el inglés se los van a exigir sí o sí. O sea, no es un requisito que se negocie. Esto
Esto va porque va, aunque parezca que no. Entonces, chicos, si ustedes están pensando en esto, pues empiecen en sus ratos libres, ¿por qué no?, a investigar cuáles son las posibilidades que existen allá afuera, ¿no?, dependiendo del país que les esté llamando la atención o de la especialidad que ustedes estén buscando. Si ya conocen alguna universidad, si ya conocen algún país que reúne las características de lo que ustedes están buscando, pues empiecen a informarse, aunque estén en primer año, no pasa nada. Empiecen a hacerlo y empiecen a ver pues cuáles son las universidades que los ofrecen, cuál es el plan de estudios que les están proponiendo, cuál es el perfil que están esperando de ustedes como candidatos. Y déjenme decirles que una de las cosas que les van a pedir ellos sí les decía, justamente es el idioma. Por ejemplo, si van a Francia, pues no les van a exigir el inglés, pero sí les van a exigir un alto nivel de francés. En el caso de Alemania, creo que es diferente. Allá les exigen sobre todo inglés y unas bases elementales de alemán, ¿no? Alemania actualmente tiene posgrados muy interesantes, ¿no?, y son pues bastante tentadores para quienes estén en áreas, sobre todo de, no sé, de ciencias exactas o tal. Alemania la verdad es que tiene muy, muy buenas ofertas. Ahora, también, si ya lo están viendo, sepan que hay fechas, todo tiene un rigor, entonces hay ciertas etapas que hay que seguir, y ya cuando uno dice, esta universidad me está llamando la atención, igual voy aquí, bueno, pues ellos se ven cada tanto tiempo, sacan un calendario con fechas que hay que estar muy atento, porque ellos tienen un calendario que una vez que se abre y tienen a veces solo 2 meses. Si uno se pasa de esos 2 días, pues hay que esperar al año siguiente, ¿no? Entonces hay que estar como muy al pendiente de esas cosas, son importantes. Y esto es para aquellas personas que quieran ir a postular directamente a la universidad que les interese, a la universidad que les atraiga más. Si ustedes quieren hacer el trámite ustedes mismos, pues estos son más o menos los pasos a seguir. Ahora, si la universidad de sus sueños, porque ustedes pueden postular a 10, a ver cuál de todas lo acepta, si la universidad de sus sueños les dice, sí te aceptamos, vente, pues entonces ahora viene otro proceso. A menos que ustedes tengan los medios, viene el otro proceso, que es cómo te vas a financiar, a menos que sus padres puedan apoyarlos, lo cual pues también existe esa posibilidad, pero si no es el caso, pues sepan que hay opciones para irse, ¿no? Y son las becas. Y ahí es donde entra el inglés, ¿no? A veces la universidad que van ustedes a postular no les pide inglés, pero sí las becas. Entonces las becas, como son muy restrictivas, como no hay muchas, pues tienen que poner filtros y candados. Y entonces, si ustedes no cumplen con un requisito, pues ya no son elegibles, ¿no? Entonces, pues ahí sí, si ustedes están pensando en eso, ya fueron aceptados, imagínense que tuvieron la superfortuna de ser aceptados por la Universidad de Columbia o yo qué sé, entonces les van a pedir también que estén pensando en una beca, ¿no? Entonces, si... La siguiente, por favor. Yo les puse ahí, yo la verdad es que yo nunca fui becaria de ninguna institución aquí en México, yo fui becaria de la región francesa, pero para las personas que lo vayan a hacer por sí mismos, pues yo creo que ya todo el mundo ha oído hablar de las becas CONACYT, ¿no?, que son las becas que ofrece el gobierno de México, y ellas justamente este programa que les va a pedir, haber sido aceptados por la universidad a la que están ustedes postulando, y 2, inglés, así como lo oyen. Ya lo demás son trámites que, bueno, yo creo que cualquier persona normal o correcta puede cumplir, pero la carta de admisión de la universidad y un examen TOEFL con un puntaje de 90 sobre 120 sí se los van a exigir. Y si no lo tienen, les juro por mis ancestros que no se las van a dar. Porque yo una vez tramité y me faltaba 1 punto, 2 puntos y no me la dieron. Entonces, chicos, de verdad, si están interesados, el inglés sí es como muy, muy importante. Entonces, ahora, está otra beca, otra opción que es FUNED. Me parece que esto lo financia el Monte de Piedad y están como en asociación con CONACYT. Pueden checarlo ustedes si les interesa, ¿no? Pero para esto hay que haber sido aceptado primero. Primero hay que haber sido aceptado y después viene este proceso. Y luego, si están buscando ir a España, pues están las becas Carolina, ¿no? Sobre todo estas están dirigidas para quienes intentan hacer algo en periodismo, ¿no? Estas están más abocadas a este punto. Las siguientes, esto es para quienes quieren ir a Estados Unidos, pues las becas Fulbright. Yo no estoy muy enterada de esto, yo solamente lo cité aquí, pero tal vez ustedes tengan más información que yo. Luego están las becas Erasmus Mundus, de las que sí tengo un poco más de conocimiento. Estas becas son muy bonitas porque son para estudiar maestría y les permite
a las personas interesadas, bueno, una de las cosas que les van a exigir es que al menos dominen 2 idiomas a la perfección, y les permite viajar por 3 países, hacer estancias por 3 países en buenas universidades y donde ustedes pueden hacer su proyecto. Ustedes primero tienen que presentar un proyecto y este tiene que ser aceptado, y entre otras cosas pues tienen que dominar, les digo, 2 idiomas al menos, inglés y otro, porque creo que ustedes escriben su tesis en inglés al final, ¿no? Entonces esto les permite viajar por 3 países con una beca bastante decente, muy decente para vivir y para conocer también a buenos académicos, teóricos, etcétera, con quienes ustedes puedan dialogar. Yo conocí a muchas personas de estas becas. América Latina está incluido, porque inicialmente las becas Erasmus solo ocurren en Europa, pero Erasmus Mundus incluye algunos países de América Latina y de Asia, ¿no? Entonces esto les permite a ustedes, o nos permite como mexicanos, estar incluidos en esta opción. Y la última es para quienes quieran hacer un doctorado. Esto es específicamente para quienes están trabajando en estudios culturales o en estudios literarios o sociológicos, y les piden como requisito hablar 3 idiomas, pero una vez que lo obtienen, una vez que presentan un proyecto y el proyecto es aceptado, créanme que estas becas a nivel doctorado, al menos en estos campos, chicos, en estos campos de estudio son, creo yo, de las becas más interesantes para doctorado que existen, ¿no? También tiene esta posibilidad de estudiar en 3 o 4 países, dependiendo de su proyecto. Yo conocí a un amigo chino que trabajaba sobre la figura de la serpiente. Y entonces, bueno, él estaba en estudios literarios, ¿no? Pero él trabajaba sobre una figura de la serpiente. La comenzó trabajando en China, vino a México, estuvo en la Universidad Iberoamericana, luego estuvo en Alemania y en Francia. Hizo 4 países y siempre trabajando sobre esta figura. El chico actualmente trabaja en una de las mejores universidades de Alemania, ya como, pues no como catedrático porque es muy joven, pero sí ya tiene una figura interesante en la universidad en Alemania, ¿no? Y todo gracias a una beca como esta, una beca Interzonas, que también existe en México. Yo conocí a un par de mexicanos que habían postulado para esta beca, que son muy restrictivas, no cualquiera la puede tener, pero una vez que se obtiene, créanme que es una beca muy interesante, ¿no? Entonces, por si alguno de ustedes está evocando esa posibilidad, yo les puedo garantizar que sí es posible, o sea, todo es posible, nada más que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Muy arduamente, y sobre todo con mucha pasión y, pues, rigor. Entonces, eso es básicamente lo que les quería decir de estos aspectos. Y ya para concluir mi intervención, no sé si puedas pasar la última. Yo puse aquí una frase de un libro de Milan Kundera. No es una frase, es un parrafito que está en las primeras páginas, en donde uno de los personajes principales, que se llama Tomás, se pregunta: ¿con quién me quedo? ¿Con A o con B? ¿No? Yo lo pienso siempre mucho cuando pienso en esta imagen. Cuando yo estaba en la Ciudad de México y no sabía si irme a Francia o quedarme en México, yo decía: es que tomo la opción A o la opción B, 1 o 2, ¿qué hago? Pues al final del día, lo que él dice en esta parte de la novela, cuando habla de un pasaje de Nietzsche, y cuando él dice: al final del día, la vida esta que tenemos, pues es un borrador, ni siquiera un borrador, porque pues un borrador quiere decir que después vamos a pasar a la obra maestra, pero nosotros tenemos en teoría solo una vida, ¿no? Y entonces lo que hagamos, de todas maneras, sea el camino A o el camino B que nosotros decidamos tomar, pues hay que estar conscientes de que solamente se vive una vez, ¿no? Y que sea lo que sea que nosotros decidamos, hay que asumir también esas consecuencias, pero sobre todo hacer las cosas con mucha pasión, ¿no? Y con implicarse realmente en ese proyecto que uno ha decidido. Yo estuve trabajando durante 5 años en la enseñanza, en la docencia. Terminé mi doctorado hace unos meses, hace 5 o 6 meses, y actualmente estoy trabajando en justo lo que les decía. Estoy preparando una calificación, estoy preparando una validación de mis estudios allá, que después le permiten a uno dar clases en la universidad francesa, ya con un título, pues. Si no tiene uno esta certificación, pues es básicamente imposible, ¿no? Entonces yo estoy preparando una certificación para poder continuar en la docencia en Francia,
y al mismo tiempo estoy trabajando en la red de talentos mexicanos capítulo Francia, ¿no? Que esto es una red que se encuentra en todo el país, todo Francia, bueno, en algunas las ciudades más importantes de Francia, y yo estoy colaborando con ellos en la parte de comunicación, ¿no? Para promover lo que hace esta red, que es parte de una red global, una red de mexicanos en el extranjero. Pero esto es algo que se agregó a lo que no estaba dentro del proyecto. Yo estoy trabajando mi certificación y al mismo tiempo estoy haciendo esto. Y trabajando también en festivales de cine, ¿no? Son bien recibidos. No sé, yo solo he estudiado en un país, ¿no? en Francia, pero en realidad México creo que somos una minoría muy, muy pequeña, pero somos bien vistos, mucho más vistos, me imagino, que si fuésemos a Estados Unidos. Entonces, muchas personas se interesan, hay muchos mexicanistas que se interesan en lo que ocurre en México, y dentro de los países, como nos llaman, de América del Sur, México siempre es un referente muy interesante, ¿no? Entonces, somos bien recibidos, y justamente yo hace unos días antes de venirme tuve una cita en el ayuntamiento de la ciudad donde vivo, y justamente me decía la persona que me entrevistaba que los mexicanos y los libaneses éramos las personas más calificadas en Francia. Es decir, de todos los extranjeros que llegan de otras ciudades, de otros países que no sean Europa, los mexicanos y los libaneses éramos los más calificados. Créanme que la gente que se vaya a estudiar y que realmente hace camino son muy bien vistos. O sea, realmente yo no siento un nivel, por ejemplo, de discriminación tan fuerte como todavía se puede ocurrir, no sé, en España, pero en Francia yo creo que hay apertura y están muy interesados por conocer México. Les gusta México en general. Ahora, con respecto a las dificultades, yo no lo hablé, pero irse al extranjero, o sea, hacer este viaje, irse hasta el extranjero, créanme que es una experiencia muy bonita, pero no todas las personas ni tienen ganas ni están hechas para eso, porque es un proceso bastante difícil. O sea, es un proceso difícil no solo en cuanto a que uno deja su zona de confort, sino que además tienes que enfrentarte a la problemática del idioma, que aunque ya lo domines, nunca será lo mismo los libros y tal, que llegar y vivirlo ahí, experimentarlo. Luego también están algunas otras barreras que son culturales. Uno no se llega a integrar del todo rápidamente. Yo tengo más de 6 años y medio y sigo aprendiendo todos los días cosas que aún no me quedan claras, pero me refiero a la cuestión cultural, ¿no? Somos diferentes, pero no somos irreconciliables, o sea, sí hay muchas similitudes. Y irse al extranjero, irse y dejar todo yo creo que es uno de los procesos también de mucho aprendizaje, pero también de mucha soledad, ¿no? Que implica el abandonar lo que uno conoce. Y yo siempre cuando estoy en ese proceso fuera pienso mucho en El laberinto de la soledad de Octavio Paz o en los libros de Samuel Ramos, porque digo sí. O sea, hay muchísimas cosas que nunca, uno no siendo de ese lugar, uno nunca será de ese lugar y en fin, o sea, es un proceso bastante complejo, es muy enriquecedor, pero también tiene muchas dificultades, ¿no? O sea, no es fácil, no es nada fácil. Básicamente ha sido en cuestiones teóricas, no en realización, sino en cuestiones teóricas. La tesis que yo hice es un estudio teórico, justamente sobre la representación de la frontera y del viaje migratorio en un corpus de películas mexicanas, de cuestiones de estilo, cuestiones de género, etc. Pero no, mis trabajos han sido en ese sentido, no he hecho una realización. Trabajaba en los medios de comunicación, en televisión, y de alguna manera, no es que yo hiciera cine, estamos relacionados con lo audiovisual, pero bueno, esa ha sido, digamos, que la experiencia práctica más cercana que he tenido. Y también estuve participando en el área de comunicación del último festival de cine latino, se llama, en Toulouse, y ahí estuve participando en el área de comunicación, ¿no? Apoyando justamente con cuestiones de logística y en la organización de eventos y siendo un enlace con las personas que vivan de América Latina allá en Francia que no hablan, por ejemplo, francés y etc. Siempre que regreso, hace 6 años y medio que me fui, yo regreso cada año. Y siempre que vuelvo es como si no perteneciera a este lugar, me siento de pronto ya como un ser que no pertenece aquí, pero al cabo de 15 días me vuelvo ¿cómo decir? Acoplar, sí, pero es verdad que cuando uno sale
sí se enriquece mucho el espíritu, sí se enriquece mucho todo, pero también uno se vuelve muy exigente. Entonces eso yo creo que le ha pasado a las personas que han salido, imagino que a ti te pasó también. Cuando uno sale, sí, luego los niveles de exigencia se hacen muy evidentes, ¿no? A uno le cuesta mucho trabajo cuando uno sale adaptarse al lugar, porque cree uno que allá son muy exigentes, hay mucho rigor, hay mucha disciplina. Entonces a uno le lleva tiempo a asimilar eso. Y cuando uno regresa a México, aquí las cosas son sumamente tranquilas, como más relajadas, no todas, pero muchas. Y entonces uno está como ya acostumbrado a un nivel de exigencia más drástico, ¿no? Entonces cuando yo llego aquí me pasa un poco eso, que llego con un nivel de exigencia y ya no lo encuentro. Y esto me refiero también en términos un poco laborales también, ¿no? Porque yo aquí trabajé y fui muy feliz en los medios de comunicación, lo amé, pero por ejemplo las cuestiones salariales, ¿no? Es una cosa que tú dices, amo el trabajo, me encanta, pero uno no puede vivir eternamente de esto, ¿no? Y yo tengo muchos compañeros que actualmente siguen en los medios de comunicación y que son excelentes periodistas, y los admiro muchísimo. Algunos están en proceso, New York Times, etc. Y los admiro infinitamente porque son unos apasionados del periodismo. Y ellos jamás hicieron una bifurcación, siempre se quedaron en el periodismo y nunca se fueron por otro lado. Entonces trazaron su camino también, que actualmente pues ya empiezan a ser figuras, ¿no? Pero yo, justo cuando hablo con ellos, es que yo les digo, es que yo de verdad los admiro muchísimo, pero en términos de salario, ¿cómo estamos? Porque ustedes se implican, no trabajan 24 horas al día, a veces hasta 36, y los salarios no crecen, ¿no? Entonces, cuando uno está del otro lado, y cuando uno hace un trabajo y uno se implica igualmente, el salario, por ejemplo, es mucho más, pues mejor, ¿no? O sea, las retribuciones son mejores. Y uno se siente como bien, o sea, uno se siente cómodo con ese trabajo porque uno se está implicando, pero el salario, por ejemplo, es pues recíproco, ¿no? Es recíproco y a uno le enseñan a exigir un montón de cosas, allá todo el mundo es muy exigente. Y al principio uno es tímido y uno dice, ¿cómo voy a exigir tal cosa? Y en el extranjero, por ejemplo, los franceses se saben vender muy bien y saben cobrar muy bien. Entonces, cuando uno sale y uno se empieza como a malacostumbrar con esto, ¿no? A sabiendas de que si uno hace X trabajo, pues el salario va a ser como muy similar a eso, o sea, va a tener un buen salario y tu nivel de vida aumenta. Pues cuando regresas a México, tienes ganas de hacer muchas cosas aquí, tienes muchas ganas de emprender y de hacer un montón de cosas, pero a mí sí me aterra a veces un poco eso, que me malacostumbré, ¿no? Y que sí me gustaría regresar a los medios de comunicación, a veces digo, ¿por qué no? Ya más especializada en una área, pero da un poco de temor esto, ¿no? O sea, una vez que has probado otras cosas y después regresas como que cuesta trabajo. Y esa es una de las cosas que me dan un poco de miedo en México. Pero por lo demás, yo pienso que hay muchísimas oportunidades, muchas cosas por explotar aquí en México que igual no se han hecho, ¿no? Y cuando has estado fuera, pues tienes otra visión y creo que también eso es algo que se puede, que se puede realizar, ¿no? Que puedes sacar provecho de eso. Pero, vamos, yo veo que en el país hay potencial, ¿no? Pero también, y eso es lo que me dicen mucho los franceses estando allá, cuando les digo que regreso a México, se preocupan por mí. Y me da coraje porque me dicen, ¡ay, vas a México! Y la inseguridad. Entonces, antes no teníamos esta imagen y ahora tenemos una imagen de la inseguridad muy, muy, muy presente, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso, yo les digo, o sea, es más exagerado lo que ustedes imaginan que lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, esa es otra preocupación que de alguna manera sí cuando regresas sí como que la tienes más presente, ¿no? Una son las cuestiones salariales y luego pues el asunto de la inseguridad, pero si no, pues México tiene mucho que dar, sí. Dependiendo de la universidad a la que estés postulando, por ejemplo, si quieres ir a una gran universidad, sí va a ser muy importante tu trayectoria. Porque tienes que presentar siempre un proyecto y al final ellos se quedan sobre todo con el proyecto y hacen cartas de motivación para todo allá, al menos en Francia. Uno tiene que hacer cartas de motivación hasta para pedir permiso para salir del salón, ¿no? Entonces, no, de verdad, es alucinante ver cómo. Entonces, cuando uno monta un proyecto, un expediente para ser aceptado en una universidad, lo que más cuenta es la manera en la que tú te vendes en esta carta de motivación. El proyecto que tú les planteas ahí y la manera en que los enganchas, que no les importa a veces tanto si realmente si habías hecho muchísimas cosas allá afuera, sino el proyecto que les presentas ahí y la congruencia que pueda tener con tu CV, sí.
pero no, yo no sé qué tan impactante puede ser. Yo conozco personas jóvenes que han salido de la licenciatura y en realidad no han tenido todavía oportunidad de hacer muchas cosas y son aceptados, pero tal vez porque se presentan muy bien, reúnen realmente el perfil y los requisitos que se exigen. Yo no sé hasta qué punto sea muy, muy importante. Al menos para la maestría, ya que son 2 años, si vas a ingresar a la maestría que ya le llaman Máster 1, para un Máster 1 la exigencia no es tan radical, pero para un Máster 2 sí son sumamente exigentes. Por ejemplo, no es lo mismo que vayas a postular a una universidad como la Sorbona o a una universidad importante en una capital, ahí los filtros van a ser muy difíciles y tal vez el proyecto sí cuente mucho. Pero si vas a una universidad de una ciudad un poco más pequeña, el proyecto no va a contar enormemente. Pero en una ciudad donde la demanda es enorme, tal vez sí pueda contar más el proyecto. Pero yo lo que he visto son las cartas de motivación. Es alucinante cómo hacen cartas de motivación. ¿Es como un currículum? Sí, no, tienes tu currículum. Presentas tu currículum y una carta de motivación, en donde expones por qué quieres estar ahí. ¿Por qué te tienen que tomar y ya? O sea, que ellos te digan, sí, no tenemos que dejar. Y otra de las cosas que ellos también te exigen es que tengas un alto nivel del idioma. Entonces, esa sí, el idioma sí puede ser, aunque tengas la carta de motivación que el mundo esperaba, si tu nivel de idioma no corresponde con lo que ellos están solicitando, pues como hay gente del mundo entero que quiere ir, pues sí le van a dar prioridad a la persona que hable bien el idioma, aunque no tenga el gran proyecto ni la gran trayectoria. Entonces, eso sí importa. Los idiomas sí son un filtro así de, ni siquiera lo piensan, no tienes el puntaje, lo desechan completamente. Yo me pregunto siempre eso cuando vengo y cuando estoy en el trayecto, pienso mucho en que me ayudó en este proceso de soledad, que a veces uno cuando está en esta soledad, a veces uno olvida de dónde viene y a veces uno no entiende por qué uno no encaja. Yo a veces me siento muy salvaje, por ejemplo en Francia, que son todos ellos tan formales y tan sutiles, que tienen una elegancia para decirte que te vayas muy lejos, que no tienen idea, o sea, tienen una elegancia para decir cosas que yo admiro, o sea, de verdad, tienen la elegancia para decirte que no, o sea, no sé, son muy, muy de formas, ¿no? Las formas son muy importantes en Francia. Entonces hay momentos en que yo siento que yo, por ejemplo, no encajo con toda esta formalidad porque no nací con ella. Simplemente no nací con ella y yo digo, soy una salvaje comparado con esos franceses. Y no me tiene por qué dar pena al final del día. Yo digo, yo vengo de un lugar que se llama María de Rosales, al final del día, vengo de una ciudad pequeña y yo aprendí cosas que ellos no aprendieron. Y entonces ahí es donde estas lecturas, por ejemplo, un poco de Ramos o de Paz, que te llegan y te dicen, vamos, pues formas parte de un México muy plural o de un mundo sumamente plural, en donde a veces es importante en estos procesos de soledad o en estos problemas de dificultad de no olvidar de dónde viene uno, de recordar de dónde viene uno para poder afrontar las dificultades a las que uno se puede enfrentar. Y esas lecturas ayudan mucho y otras tantas, ¿no? También de otros literatos, no sé, no solamente mexicanos, sino de otros países que ayudan a enriquecer y a hacernos comprender que al final pues somos seres universales y que aunque no seamos mexicanos y seamos una persona de otro país que está en otro país, siempre estará sintiendo estos procesos de zozobra, ¿no?